El asunto que hoy pongo a consideración y que expongo públicamente, consideramos que es de suma relevancia, pues aun cuando aborda temas que en diversas y múltiples ocasiones hemos tratado en este escenario, en este espacio público o desde esta tribuna, da cuenta en este caso del interés de las personas sobre el quehacer de nuestras instituciones en la defensa de la legalidad, la justicia y el combate a la corrupción, elementos que son necesarios para garantizar la rendición de cuentas y la democracia en nuestro país. En el caso que nos ocupa, una persona requirió a Petróleos Mexicanos las propuestas de reparación de daño que ha hecho llegar el señor Emilio Lozoya y sus abogados en 2021 y en lo que va del presente año 2022, así como los documentos con los que Pemex haya respondido a dichas propuestas, en donde se indiquen las razones por las que no existen condiciones para llegar a ese acuerdo reparatorio que prevé la ley penal. Lo anterior en relación con los conocidos casos de agronitrogenados y Odebrecht. En respuesta, el sujeto obligado reservó la información, ya que a su consideración dijo que se podría llegar a obstaculizar la persecución de los delitos, afectar las garantías también del debido proceso y vulnerar la conducción de los expedientes judiciales. Por otra parte, el sujeto obligado indicó que no contaba con información relativa a las respuestas otorgadas a las propuestas de la reparación del daño en los términos solicitados por el particular. Inconforme, la persona recurrente se quejó únicamente, y esto lo quiero resaltar, únicamente con la reserva de la información, por lo que no fue necesario analizar la inexistencia que invocó el sujeto obligado al no haber sido impugnada. Recordar que nosotros obviamente analizamos en los recursos de revisión y en los proyectos que exponemos al Pleno justo lo que se está recurriendo. Y en el caso en particular, el hoy quejoso o la hoy quejosa no recurrió o no impugnó la inexistencia que invocó el sujeto obligado. Por lo tanto, el análisis se centra únicamente en la reserva de la información. Así pues, del análisis realizado por mi ponencia, se determinó que en el caso concreto no se actualiza la reserva que invocó el sujeto obligado por las siguientes consideraciones. Primero, porque dar a conocer la información sobre los acuerdos reparatorios requeridos no afecta al ejercicio de la acción penal, en razón de que mediante estos lo que se pretende es reparar el daño causado, por lo que no existiría ninguna afectación. Es decir, sería reparar el daño al erario público, en tanto que el efecto de los acuerdos reparatorios es justamente extinguir la pena o la acción penal, y de no cumplimentarse, el proceso penal continúa en curso. Segundo, al encontrarse los procesos en una etapa intermedia, es decir, de trámite, estos no se configuran como procesos judiciales, pues no solo tienen por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos que son considerados como controvertidos, los cuales sí serán, en términos de la ley penal, materia del juicio. Máxime que, en desahogo a un requerimiento de información adicional, Petróleos Mexicanos indicó que las contrapartes conocen totalmente de la información en este equilibrio procesal que prevé el Código Penal. También Pemex indicó que la documentación contenía diversos datos personales, entre otros, los nombres de personas físicas. Al respecto, en el proyecto se determina que si bien el nombre se trata de un dato personal confidencial, tratándose de los imputados en los procesos materia de la solicitud, dicha cualidad es diferente, en tanto que en la carpeta de investigación relacionada con el caso de agronitrogenados se investiga la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y en el caso Odebrecht ha sido documentado por la existencia de presuntos actos de corrupción. Esto es así ya que los nombres de los imputados resultan de interés no solo para quien presentó la solicitud de información, sino también para el interés de toda la sociedad mexicana, puesto que la única forma de acceder a esta información hoy solicitada por esta persona es únicamente a través del acceso a la información o del ejercicio del derecho de acceso a la información, lo que permitirá a la ciudadanía identificar a las personas a las que se les atribuye la comisión de los hechos que derivaron de un enorme daño al erario público, entre las cuales se encuentran
un empresario mexicano que aceptó ya su responsabilidad y acordó reparar el daño causado, aunado a que algunos de los datos ya se han hecho del conocimiento público. Así pues, en relación con el caso de agronitrogenados, recordemos que las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera sostienen que durante el periodo de transición entre los gobiernos de los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México pagó 3.4 millones de dólares en sobornos al anunciado próximo director de Petróleos Mexicanos en aquel entonces, para que en el futuro el otrora director, favoreciera a dicha empresa con contratos en el ramo de fertilizantes. También, de acuerdo con los resultados de la auditoría financiera y de cumplimiento, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones relacionadas con el proceso de adquisición de la planta de agronitrogenados, la adquisición de la planta no se realizó con las mejores condiciones de precio y de calidad, pasando de 275 millones de dólares a un costo final de 760 millones de dólares, poco más del doble de esta información, casi el triple. Por ello, el juez federal emitió y giró una orden de aprehensión, lo que derivó en el arresto en el país, en España, del empresario mexicano al que se le imputa el pago de estos sobornos. En este contexto, Petróleos Mexicanos y Pemex Transformación Industrial y el empresario mexicano hoy imputado, en representación de Altos Hornos de México y sus accionistas, celebraron un acuerdo reparatorio mediante el cual se pactó la reparación del daño al erario público por la cantidad de 216,64,040 dólares por la venta irregular de la planta agronitrogenados. Por otra parte, en relación con el caso Odebrecht, en diversos comunicados oficiales del gobierno mexicano y medios de comunicación diversos, se ha divulgado información al respecto de la que se puede advertir que se encuentran relacionados servidores y ex servidores públicos de Petróleos Mexicanos. Asimismo, ha quedado documentado que la empresa Odebrecht, en el caso de México, se declaró culpable del pago de 10,500 millones de dólares en sobornos a posibles funcionarios de Pemex en un periodo comprendido entre el 2010 y el 2014. Por esto, se aperturó una carpeta de investigación en la que constan las declaraciones de tres directivos de la empresa y de 9 exfuncionarios ya de Pemex que intervinieron justo en la adjudicación de 3 contratos de obra pública asignados a la empresa Odebrecht. En ese sentido, se estima que al estar involucradas personas servidoras públicas de una empresa productiva del Estado, como lo es Petróleos Mexicanos, existe en consecuencia una afectación al interés público en beneficio de un interés particular que lesiona no solamente a la empresa productiva, sino a toda la sociedad en general. Recordemos que la corrupción es un fenómeno global sistémico que se desarrolla a pequeña, a mediana y a alta escala, pero en todos los casos representa un costo muy alto para la sociedad en su conjunto. Este fenómeno de la corrupción debilita a las instituciones democráticas y a la gobernabilidad, fomenta la impunidad, socava el Estado de Derecho y exacerba la desigualdad, además de que afecta a los derechos humanos. Por ello, estoy convencido que la rendición de cuentas respecto a la información o hechos que estén vinculados o relacionados con actos de corrupción es indispensable para brindar seguridad a las empresas, a las personas sobre la prevalencia del Estado de Derecho, el respeto irrestricto a las normas y a la no impunidad. En ese contexto, la transparencia debe ser la base en la estructura que blinde a toda la sociedad mexicana de los actos de corrupción que afectan a todas y a todos, pues sus efectos expansivos invariablemente terminan lesionando los derechos fundamentales de las personas. Ahora bien, una vez expuesto este caso y atendiendo a la pluralidad natural de todo órgano colegiado, ¿no? Y habiendo sido explícito en el caso concreto y la razón por la cual estamos aperturando, volviéndome al tema de la colegialidad, considero oportuno este espacio para precisar a toda la opinión
que el proyecto de resolución presentado por un servidor es en lo que denominamos en cortesía. Es decir, atiende a las consideraciones mayoritarias de este pleno y que yo como ponente difiero parcialmente en dos aspectos principales que, no obstante, no afectan el fondo. El primero de ellos es el relativo a que la mayoría de mis colegas consideran respetuosamente que el dato relativo al sexo debe ser confidencial, cuestión que yo no comparto y no he compartido desde la primera ocasión que tuve la oportunidad de votar en este pleno y de lo cual mis compañeros han sido también respetuosos. Baso esta postura de que se tiene que considerar que el sexo es el conjunto de características biológicas y fisiológicas que distinguen a los hombres y a las mujeres. Por ejemplo, órganos reproductivos, cromosomas, hormonas, entre otros. En ese sentido, dicho dato únicamente denota una categoría para distinguir biológicamente entre un hombre y una mujer, sin revelar identidad, pensamientos, creencias, emociones y sensaciones, entre otros datos que son sensibles. Por lo anterior, ha sido convicción que su divulgación en nada lesiona el derecho a la privacidad de su titular, ya que la condición del dato no cambia por la naturaleza de la persona a la que pertenece. Es decir, las personas nacemos con sexo masculino o femenino, y si bien se puede desarrollar su identidad y determina los papeles del género con el cual se sientan identificados, el sexo no cambia y no distingue, define o identifica a una persona. Si bien coincido con el hecho de que la sexualidad de una persona es un elemento esencial de su psique, esto encuentra relación directa con su derecho a su autodeterminación sexual, lo que sí forma parte de un ámbito propio e íntimo. Esto, en tanto que existen diversas personas que pueden sentirse y concebirse a sí mismas como perteneciendo al género o como pertenecientes al género contrario al que social y culturalmente se asigna su sexo de su nacimiento. Sin embargo, ello trasciende precisamente al inviolable derecho al desarrollo de la identidad de una persona. Por esto es que considero que el sexo no es un dato personal confidencial, en tanto que desde nuestra óptica no lesiona o no limita el derecho a la privacidad respecto de la autopercepción, autodeterminación y desarrollo de la identidad e imagen de una persona identificada, sino se limita a las características biológicas y fisiológicas generalizadas de una persona. Ahora bien, con relación al segundo punto, en el que me aparto de la postura de mis colegas, pero que no tiene que ver con el fondo, es en relación con el estudio de reserva desarrollado en torno al caso particular de Odebrecht. Al respecto, quiero destacar que sobre este ha sido documentado la existencia de presuntos actos de corrupción. Recordar únicamente que el particular pidió información relativa a agronitrogenados y a Odebrecht. En el caso de cuando analizamos el asunto relativo a Odebrecht, es en donde me aparto. Resulta importante lo anterior considerando que el artículo 112, fracción segunda de la Ley Federal de Transparencia, prohíbe de manera expresa, taxativa, categórica, reservar información relacionada con actos de corrupción. Disposición que desde mi punto de vista implica necesariamente que en aquellos casos en donde se invoque y o actualice alguna de las excepciones que establece el artículo 112 de la Ley Federal, únicamente bajo mi óptica debe analizarse dicha circunstancia a efecto de determinar que ésta se actualiza, es decir, la excepción, sin que deba realizarse un estudio sobre la procedencia de la reserva, ya que de resultar aplicable la situación excepcional que prevé el artículo 112, se invalida desde nuestra óptica toda posibilidad de invocar una causal de reserva por el sujeto obligado. Coincido y quiero ser claro en que la información debe estar disponible a la ciudadanía, pero prevaleciendo precisamente el contexto y naturaleza de la información materia de la solicitud, que genera la excepción que prevé en la ley en el artículo 112, sin que pueda sostenerse que esta circunstancia concurre como un elemento adicional que de manera secundaria o paralela deba ser sometido a la valoración, ya que, reitero, la excepción es lo que le da el carácter o sustenta el carácter público a la información objeto de la solicitud. Es en este sentido que me separo parcialmente de la postura adoptada por la mayoría de mis colegas,
pues considero que en el caso concreto no se debió clasificar como confidencial el dato relativo al sexo, además que era innecesario el estudio preferente de causal de reserva alguna, ya que ésta no puede invocarse por mandato de ley cuando se acredite que se trata de una información relacionada con actos de corrupción, por lo que en su momento anunciaré un voto correspondiente. No obstante, las particularidades expuestas y considerando la postura mayoritaria, es que propongo a mis compañeras y compañeros de pleno modificar la respuesta proporcionada por Petróleos Mexicanos o por Pemex para instruir el efecto de que entregue la versión pública de las propuestas de reparación del daño que ha hecho llegar Emilio Lozoya y sus abogados en 2021 y en lo que va el 2022, en la que se protejan los datos personales contenidos en ella. Es cuanto, presidenta, compañeras y compañeros de pleno.